Misericordia 94.9 FM, en compañía con el amor de Dios. Horario todo usuario. El siguiente es un programa recreativo de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que puede ser escuchado por menores de edad, sin la supervisión de padres, representantes o responsables. La Voz de la Misericordia les presenta En Compañía de la Fe, un espacio donde la ciencia se complementa con la fe para proporcionar un bienestar integral. Bienvenidos. Buenos días tengan todas las personas que nos escuchan a través de este programa En Compañía de la Fe. Como todos los sábados, pues aquí brindando un poquito de información visto desde la psicología y también desde la fe. Ya 2 semanas sin vernos, realmente ha sido un tiempo bastante largo, un tiempo en el que, bueno, yo les avisé la semana pasada que no iba a estar, la semana antepasada, que no iba a poder estar la semana anterior, pero bueno, aquí estamos cumpliendo, porque no es solamente el venir y dar información, realmente es el disfrutar, que siempre les comparto, siempre les digo, me encanta venir y saber que muchas personas se están alimentando de todo aquello que acá se dice, porque no solamente es que lo digo yo, lo dicen todas las personas que pueden interactuar a través de este programa. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy agradeciendo primero a las personas que lo hicieron posible. En el control técnico el día de hoy, Manuel Ortega. En la producción general, el licenciado Humberto Orozco. En el servicio multimedia, Manuel Ortega. En la dirección de la emisora, la magíster Noreli Fuenmayor. En la producción y conducción, quien les habla, como todos los sábados a las 8 de la mañana, Iris González. Y en la dirección general, el Espíritu Santo, a quien le pedimos pues semana a semana, día tras día, que ilumine nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu, para poder conducirnos siempre por el camino del bien. Quisiera comenzar el día de hoy hablándoles de la experiencia que tuve el fin de semana anterior. Les había comentado que me iba a ir de retiro espiritual y efectivamente así fue. Una experiencia maravillosa, una experiencia vivida, que realmente no tiene por qué ser contada, solamente puedan quizás escuchar la forma en cómo hablo con esa alegría, compartiendo que de verdad fue un fin de semana en el que pude invertir no solamente un tiempo para reencontrarme con el Señor, sino un tiempo que fue para mí, para conocer nuevas personas, para recordar de dónde vengo, también para recordar que existen muchísimas cosas materiales que nos apartan de la presencia de Dios, y recordando que Dios está en cada persona que uno ama. Entonces estas cosas materiales de las que estoy hablando nos separan de nuestras parejas, de nuestras familias, de nuestros hijos sobre todo. Por darles un ejemplo, yo pasé todo el fin de semana sin un teléfono celular. Imagínense, cualquiera puede decir, 3 días sin teléfono es imposible. ¿Cómo voy yo a dejar a mis familiares solos, incomunicados, sin saber de ellos? Más aún si dejamos una situación en la casa que no está del todo bien. En mi caso, y lo comparto así con todo con todo el orgullo posible, a pesar de que quizás muchas personas no estén de acuerdo, pero incluso el día que me fui, el día que viajé, ese día mi hijo no estaba completamente bien de salud, y yo confié en las personas que lo estaba dejando, porque sé que son personas que lo aman, su papá, su abuela, que es mi mamá, su tía, sus primos, y todos ellos iban a estar al tanto como si fuera yo quien lo estuviera cuidando. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que yo decía? Lo estoy dejando en manos de personas que son llevadas también por nuestro Señor. Y efectivamente, pues nada pasó. Entonces, de verdad que el día de hoy quiero comenzar con eso, hablando de invitándolos sobre todo a la reflexión, porque a veces, o yo diría siempre, desde hace un tiempo para acá, la tecnología nos ha arropado al punto de que ya no hay distancias,
para las relaciones ya no hay distancia, para las amistades ya no hay distancia para nada, y eso es bueno. Eso es muy bueno. Déjenme decirles que la tecnología no es mala, al contrario, es muy buena porque acerca a aquellas personas que están lejos, pero también muchas veces aleja a aquellas que están cerca. Entonces, el llamado de hoy es para que reflexionemos en cómo nos estamos relacionando con las personas que nos rodean, con esas personas que yo digo amar y que tal vez a través de una red social yo puedo compartir todo el amor que tengo hacia él o hacia ella, pero cuando lo tengo al lado soy incapaz de poder expresar un te quiero, un te amo, un me hace falta, un sigue así. Esto que no suene a regaño, por si acaso, sino esa fue la forma en cómo yo lo vi y cómo lo pude entender, y lo he llevado a práctica en esta semana, porque aunque muchos dirán, tú eres psicólogo, conoces las normas, conoces cómo debemos relacionarnos con otros, sí lo sé, y sé técnicas de comunicación y de relajación y de todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero muchas veces cuando nos vamos al plano real, al plano de la vida real, pues no sabemos cómo actuar o sencillamente caemos en esos errores que muchas veces a ustedes los traen a consulta. Por eso, el día de hoy vamos a desarrollar un tema que considero es sumamente importante, porque todas las personas en algún momento pasamos por una situación en la que nos sentimos como envenenados. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del perdón. Creo que es una palabra muy cortita, pero a la vez como muy pesada. Cuando la decimos, te quiero perdonar, no te quiero perdonar. Entonces, quisiera invitarlos no solamente a la reflexión que les decía hace unos minutos, sino también a pensar un poco en qué momento a mí me han herido a tal punto que me pregunto si debo perdonar, o a qué punto yo he perdonado realmente, o incluso lo contrario, cuando ha sido el momento en el que a mí me han tenido que perdonar. Siempre estamos en esas dos dualidades, siempre, en algún momento de nuestras vidas. Entonces vamos a un pequeñito corte y cuando regresemos, entonces vamos a empezar a desarrollar este tema. Te invito a pensar, ya volvemos. Estamos de vuelta en nuestro programa En Compañía de la Fe, este espacio donde siempre buscamos complementar la ciencia y la fe para lograr un bienestar integral. Esta semana, déjenme compartirles esta información también de cómo me he sentido. Quizás el tema del perdón sea un tema que lo escogí. Para mí realmente el escoger el tema semana a semana siempre es una conducción del Espíritu Santo, porque como ya les he comentado en otras oportunidades, siempre me pregunto como que, Señor, ¿y de qué me tocará hablar esta semana? ¿Qué tema? O dame ese tema en el que tú consideres que yo debo enfocarme para poder llegar a todas las personas que me escuchan y que ellos también me puedan transmitir a través de sus conocimientos, a través de sus propias experiencias. Esta semana yo decía, qué difícil es establecer ese punto medio entre la ciencia y la fe. Y yo decía algo que quizás los psicólogos que me puedan escuchar ahorita me van a tirar piedras, pero también las personas de fe que nos están escuchando en algún momento quizás también lo harán. Y quiero hablarlo como que muy, muy abiertamente desde mi ser cristiana, desde todo lo que Dios ha hecho conmigo a lo largo de mi vida, ¿no? Pero la psicología es una carrera que, si bien es hermosísima, porque es hermosa, si yo muriera y volviera a nacer, como dice la gaita, volvería a ser psicólogo. Pero es una carrera que quizá la palabra que voy a utilizar no es la más adecuada, ¿no? Pero es como muy liberal. Muy liberal, tú debes estar donde seas feliz, tú debes estar donde nada te haga daño, y si el daño ocurre, si el sufrimiento llega, porque es inevitable, pues tú sencillamente te vas sin necesidad de quedarte atado porque hay algo que te lo impida o porque hay algo que te lo exige. Eso dice la ciencia.
Pero ahora voy a hablar desde la fe. La fe te dice muchas veces que debemos perdonar, que debemos como que poner la otra mejilla, que debemos también olvidar. Y quizás lo dice desde un punto de vista bastante hermético, y también tienen razón. O sea, yo lo que quiero es que aprendamos a ver que, y lo vuelvo a repetir porque ya lo he dicho en otras oportunidades, la ciencia es un don del Espíritu Santo. Yo soy ciencia, por lo tanto soy un instrumento de Dios para poder conseguir respuestas a tantas cosas que se van presentando en el mundo. Y a partir de allí es que quiero empezar a desarrollar el tema de hoy, porque yo soy un ser humano, y como ser humano, pues también las cosas me duelen, las cosas que me hacen los demás me duelen. A los demás muchas veces les duele aquello que yo hago, que muchas veces no lo hago con intención, pero eso no me libera de la responsabilidad de haberle hecho daño. Quiero que seamos bastante metafóricos el día de hoy al hablar acerca del perdón, porque como les dije, el perdón es una palabra muy cortita, apenas tiene 6 letras, pero es fuerte cuando decimos perdón o tengo que pedir perdón, y casi siempre lo decimos así, el tengo, como si fuera un deber, cuando realmente no lo es. Entonces yo digo, vamos a ser metafóricos, sobre todo para que lo podamos entender y empecemos a practicarlo a partir de hoy. Para mí, ningún tema que se escoja es casual. Para mí son cosas de Dios definitivamente, y considero que este es un tema del cual siempre vamos a tener algo que decir. ¿Por qué? Porque últimamente se está tocando, voy a hablar desde mi trabajo, se está tocando mucho en la terapia, y a veces el paciente te pregunta, pero ¿cómo hago para perdonar? ¿Cómo hago para olvidar? Y quizás vamos a empezar por allí. Perdonar no necesariamente implica, o no implica, no es que no necesariamente, no implica olvidar. El olvido es otra cosa. Es otra cosa que quizás no tiene absolutamente nada que ver con el perdón. Yo voy a hablar, y lo digo así como de una forma muy, muy jocosa, pero cuando hablamos de perdonar, es como cuando nos muerde una serpiente. A mí realmente nunca me ha mordido una y no quiero que pase, pero es como cuando nos muerde una serpiente. Nosotros estamos hoy en el Moján. Sabemos que por ser la zona que es, tenemos yo creo que todas las especies de animalitos, ¿no? Y así como están todas las especies de animalitos, están miles de especies de serpientes. Tenemos la que es venenosa, tenemos la que no es tan venenosa, tenemos la que llaman... es una, no sé cómo es que le dicen, la que no hace nada, la que no hace absolutamente nada, solamente nos da el susto de que la vemos arrastrarse y ya. Entonces, cuando nos hacen daño, cuando alguien nos hace un daño, es como si fuera esta serpiente que nos muerde. Pero como si bien hay muchos tipos de serpiente, tenemos las que tienen una boca inmensa y muerden. Tenemos aquellas que sencillamente nos dan el susto, tenemos aquellas que nos aprietan pero no nos dejan nada, y tenemos aquellas que son malísimas que hasta la vida nos pueden quitar, porque ellas nos muerden, depositan un veneno en nosotros, y eso hace que la herida demore muchísimo más en cerrar. Entonces vamos a quedarnos con esa última serpiente, que yo no sé, ustedes sabrán cuáles son los tipos de serpientes más venenosas que puedan existir, ¿no? Pero vamos a imaginar que nos ha picado una serpiente, nos ha mordido una serpiente y nos ha dejado el peor de los venenos. Ahora veámoslo desde el punto de vista del ser humano. Alguien me ha hecho algo. Una serpiente, una persona, me ha hecho algo y ha dejado en mí veneno. ¿Cuál es ese veneno? Un veneno súper mortal, que es el veneno de la venganza, es el veneno del ojo por ojo, diente por diente, es el veneno del tú me vas a pagar esto que yo estoy sufriendo ahora. Entonces, no es mentira cuando la gente nos dice
Pero es que el que tú te mantengas así o el que no hayas perdonado totalmente a esa persona te envenena, es a ti precisamente. Sí, ciertamente, ciertamente. Pero la otra persona fue quien me hizo daño. Ok, pero fue una decisión de la otra persona. Y como siempre yo lo he dicho en este programa, nosotros controlamos nuestros actos, pero no podemos controlar los actos del otro. No podemos comprobar hasta dónde el otro quiere o no quiere llegar. Entonces, quizá nosotros nos vamos a estar dejando llevar por ese veneno, nos vamos a dejar envenenar el alma hasta el punto que se vayan secando nuestros huesos, nuestros órganos se vayan destruyendo por la presencia de ese veneno en nuestro cuerpo o en nuestro corazón, cuando a veces decimos es que yo tengo mucho dolor, mucho rencor en mi corazón, porque como toda serpiente, ocasiona dolor, ocasiona como una especie de ardor, de incomodidad, de malestar. Y pueden aparecer miles de síntomas y síntomas que son incluso físicos. Cuando nosotros tenemos algo dentro de nuestro cuerpo que nos está haciendo daño, empieza nuestro cuerpo a hablar por sí solo. Desde hace 2 semanas yo les compartí a ustedes que pasan tantas cosas en la vida que muchas veces nosotros nos volvemos así como un poquito vulnerables. Fíjense, quizá quien me escucha frecuentemente sabe que quizás esta no es mi voz completamente. Yo hoy ando como un poquito resfriada, yo no sé si será la lluvia, si será el clima, si será el sol, de verdad que yo no sé, no tengo idea. Pero visto desde lo que yo soy, visto desde la ciencia, estoy diciendo, o mi cuerpo me está diciendo, hey, alerta, alerta, ¿qué está pasando contigo que tu cuerpo está hablando? No lo sé, vamos a empezar a revisar. ¿Será que tengo mucho trabajo? ¿Será que no estoy descansando bien? ¿Será que tengo cosas pendientes? No lo sé. Entonces, tú que me estás escuchando el día de hoy, céntrate por un momento y pregúntate, ¿hay alguno de estos venenos o ha habido alguna serpiente a lo largo de tu historia de vida que ha depositado en tu corazón un veneno de estos que son letales? ¿O por el contrario, tú has sembrado algún tipo de veneno en las personas con quienes compartes y que además son esas personas que tú dices amar? Te invito para que entonces interactúes con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, pero principalmente que puedas comentar tu experiencia acerca de lo que estamos hablando a través del 0412-102-7530. Recordando que nos puedes conseguir en YouTube y Facebook como La Voz de la Misericordia El Moján. También en Instagram nos puedes conseguir como La Voz Piso de la Misericordia y escuchar toda nuestra programación musical a través de Seno Radio. Entonces vamos a empezar a interactuar, vamos a empezar a compartir qué clase de veneno es lo que ha habido muchas veces en tu corazón, que han depositado las distintas personas con las que te has relacionado. Vamos a un pequeñito corte y ya volvemos entonces para seguir brindando información acerca del perdón. Estás escuchando En Compañía de la Fe, un espacio donde la ciencia se complementa con la fe. Estamos de vuelta en nuestro programa En Compañía de la Fe, un espacio donde complementamos la ciencia y la fe para poder encontrar un bienestar integral, ese bienestar que todos perseguimos y que cómo cuesta conseguir. Y lo hablo desde mi experiencia personal, cómo cuesta establecer ese equilibrio. Porque muchas veces somos muy ciencia y nos sentimos bien. Otras veces somos fe netamente y también nos sentimos bien. Ayer precisamente lo compartía con alguien, con una paciente que me decía cómo me ha costado encontrar un terapeuta que pueda compartir mis creencias de fe. Para mí eso es sumamente importante. Al menos yo, con el respeto de todos mis colegas, porque cada persona es como que libre de creer en
en cualquier cosa, ¿no? Pero yo siempre digo, de todo existe en este mundo y debe ser así. O sea, Dios es tan perfecto que nos ha creado a todos como que con dones especiales, con carismas diferentes, para poder llegar a todas las personas que llegan a nosotros, o sea, que nos buscan, a todas las personas que de alguna manera están encontrando respuesta en la ciencia, en un psicólogo, en un psiquiatra, en un médico. Pero por eso es que muchas veces un profesional nos cae tan bien como otro profesional no lo es tanto. Entonces este equilibrio que a veces nos cuesta tanto es lo que incluso yo misma, como se los dije hace 2 semanas en el último programa antes de irme de retiro, yo misma disfruto del estar acá porque para mí es terapéutico también. Es terapéutico saber que estoy enseñando, es terapéutico saber que hay personas que también me están alimentando de su propia experiencia de vida. Yo soy una persona bastante joven y muchas veces me gusta escuchar a personas mayores, a personas incluso menores que yo, que tal vez por el hecho de estar en distintas eras han vivido otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy, cuando nosotros hablamos del perdón, que es una palabra tan fuerte, y la repito y la repito y la repito como para que empecemos a verlas como parte de la vida y que forma parte de nosotros en algún momento. Cuando nacemos, a medida que vamos creciendo, cuando somos niños, adolescentes, adultos, viejitos, pero en algún momento, créanme que esa palabra se va a cruzar en nuestras vidas. Decíamos en el set anterior que el perdón es como cuando una serpiente nos muerde. Hay serpientes que no son venenosas, como hay serpientes que sí, que dejan una herida muy grande y que además depositan un veneno en nosotros. Esas son precisamente las situaciones en las cuales yo debo acudir al antídoto, que creo que lo llaman suero antibiótico. Visto desde una mordedura de serpiente. Ese es como el antídoto hacia el veneno que ha dejado ella en mí. ¿Cuál es este veneno? El veneno de la venganza, el veneno de que tú me la vas a pagar, el ojo por ojo, el que esto no se va a quedar así, y el veneno sobre todo del rencor. Y es tanto ese veneno que se deposita en nosotros que muchas veces decimos, la persona tiene que morir, o sea, ya murió para mí, no literalmente, no me refiero, va a morir para mí, tú moriste para mí, sencillamente me voy a olvidar de que tú existes, me voy a olvidar de que en algún momento pasaste por mi vida y te pongo la cruz, como decimos normalmente también, le voy a poner la cruz a tal persona, pero realmente nuestro cerebro es tan inteligente que no lo olvida. No se trata solamente de olvidar, no se trata solamente de borrar el cassette y listo, porque no lo podemos hacer. El recuerdo forma parte de una de las funciones de nuestro cerebro, la memoria. La memoria es un proceso cognitivo el cual nosotros no podemos modificar así como así. Entonces, el recuerdo va a estar. Pero ¿y entonces qué hago con el veneno si el veneno queda en mí? Yo lo primero que debo aprender, y quizás aquí empecemos a tomar nota de cómo vamos a empezar a desarrollar el perdón. Yo no puedo olvidarme de lo que pasó, no puedo hacer que esa serpiente no me quiera morder nuevamente, pero sí puedo empezar a establecer mis propios límites como para evitar a toda costa que me vuelva a morder. Es decir, si sé que por aquí me la voy a encontrar, yo puedo cambiar de camino. Yo puedo además no quizás establecer una relación amistosa con ella, pero sí puedo hacer o puedo mostrarle de que me puedo defender. Si me voy a meter en el monte, yo no me voy a meter con unas sandalias porque sé que el riesgo de mordedura es más alto, sino que voy a entrar con unas botas que me lleguen hasta la rodilla, que además sean de un material plástico grueso, que si hay una mordedura, pues no me va a poder traspasar la piel o no va a poder traspasar ese material. O sea, yo me tengo que defender, yo tengo que buscar las distintas formas de protegerme de esa serpiente que me quiere morder. Por eso no necesariamente implica matarla, no necesariamente, al contrario. Ahora, acaba de hablar la fe, ahora lo veo la ciencia, acaba de hablar la ciencia con eso que les dije, ahora va a hablar la fe.
mi papel en este mundo, mi papel en esta vida, se trata de que si yo digo que tengo a Dios en mi corazón, yo tengo que invitar a otros. Yo tengo que invitar a otros a que también lo tengan. Tengo que invitar a otros a que también lo aprendan a reconocer en las cosas tan sencillas y simples que podemos nosotros ver en nuestro día a día. Entonces, parte del proceso de perdonar implica no el olvidar, pero sí hacer que esa persona se acerque lo más posible a Dios, y Dios es perdón. Entonces, me gustaría quizás comenzar por decir qué no es perdonar, porque estamos acostumbrados a decir que perdonar es olvidar, cuando ya les expliqué que cuando perdono no necesariamente me tengo que olvidar. Al contrario, si hablamos de mí, que yo tengo una memoria de elefante, yo recuerdo cada cosa que la persona me ha hecho. Para mí, y lo mantengo, perdonar es poder recordar, pero recordar sin dolor. Por eso es que la ciencia, y creo que en esto la fe también toma parte, y es que el perdonar no necesariamente implica el olvidar, y no necesariamente o no obligatoriamente implica una reconciliación, porque estamos acostumbrados a decir perdón, pero para que la otra persona venga hacia nosotros y la relación vuelva a ser excelente, o que vuelva a ser exclusivamente como era antes. Y no, muchas veces el perdonar es ese soltar del que nosotros muchas veces hablamos en terapia. Es que tienes que aprender a soltar, es que tienes que dejar ir, pero nadie nos dice cómo es que tenemos que soltar y cómo es que tenemos que dejar ir, porque realmente es difícil. Entonces, perdonar implica que yo pueda recordar sin dolor, y eso por supuesto no es solamente de mira, perdóname, sí, está bien, yo te perdono, ya, no voy a recordar más con dolor. No, perdonar es un proceso que realmente no tiene tiempo, no tiene un tiempo de caducidad. Cada persona, cada ser humano se lleva un tiempo determinado, y también el tiempo va a depender de la magnitud de la situación que haya ocurrido. Ojo, con esto hago como que un paréntesis. Tal vez para mí una situación que puede ser imperdonable, para otra persona quizás es un poco más llevadera. Entonces tenemos dos principios básicos. Perdonar no implica necesariamente olvidar, porque el olvidar o el recordar, la memoria, es un proceso cognitivo, es una función cognitiva. Y lo otro es que el perdonar no significa necesariamente una reconciliación. Otra de las cosas es que y con esto quizás voy a ir cerrando un poco para que vayamos procesando bien la información. Cuando nosotros decidimos perdonar, porque eso es otra cosa, el perdón es una decisión que tú escoges en qué momento vas a estar preparada, pero el perdón no necesariamente implica que la otra persona ya no es responsable o ya no es culpable. No, la otra persona debe asumir que realmente se equivocó, que realmente hubo una falta, y por eso es que está pidiendo perdón. Es decir, nosotros no podemos andar por la vida perdón y ya, no. Porque si lo vemos desde el punto de vista del cristianismo, la palabra perdón es prácticamente por lo cual nosotros estamos aquí, ¿no? Porque Dios vino, a Jesucristo vino a salvarnos. Pero a salvarnos ¿de qué? A salvarnos del pecado. Nos ha perdonado con toda la grandeza de su corazón. Y es por eso que muchas veces la gente dice como que ¿quién soy yo para no perdonar? Es cierto, y somos creados a su imagen y semejanza, pero no nos podemos olvidar de que somos de carne y hueso. No nos podemos olvidar de que si nos pellizca, nos duele. Entonces, 3 principios básicos. El perdón no es olvidar, el perdón no necesariamente implica la reconciliación, y el perdón no necesariamente implica que la otra persona, o la persona que me falló, la persona que depositó el veneno en mí, deje de ser responsable de aquello que pasó.
Al contrario, es muy responsable y tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad. Pero no porque se hace cargo de la responsabilidad quiere decir que yo voy a estar todo el tiempo dándole, recordándoselo para que se sienta mal. Porque el que yo quiera que se sienta mal es parte de una de las funciones de ese veneno que esta persona depositó en mí. Entonces, vayamos pensando un poquito en esos 3 principios básicos acerca del perdón, y al regresar, entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo entonces yo debo perdonar, cómo me acerco a eso que es tan difícil, pero que yo lo quiero conseguir para mi propio bienestar. Ya regresamos. Estamos de vuelta en nuestro programa En Compañía de la Fe, el día de hoy hablando acerca del perdón, y de verdad Dios no deja de sorprendernos con sus cosas, ¿no? Cosas que a veces ni siquiera las podemos explicar desde el punto de vista personal o desde el punto de vista humano. Hablo de mi experiencia y luego de otra experiencia antes de seguir dando información al respecto. En este fin de semana que estuve de retiro, aunque como ya les decía al principio, no puedo compartir nada de lo que viví, sí les digo que conocí a muchas personas maravillosas, personas que, o sea, de verdad a nadie conocía, a nadie. Entre ellos quizás muchos se conocían, pero yo era una persona totalmente ajena a ese lugar. Nadie sabía quién era yo no sabía quién era nadie, pero en medio de una de mis experiencias conocí precisamente a una colega que me entendía aquello que yo trataba de transmitir, y era también como una especie de como que de reproductor a cada uno de mis mensajes. Y yo decía: Señor, solamente tú fuiste capaz de poner a esta persona tan cerca de mí precisamente para yo poder ver de que no estoy sola, de que no necesariamente alguien me va a entender o no me va a entender por el solo hecho de yo ser ciencia, de ser psicólogo. No, Él la puso allí para yo poder decir: hay alguien más, y hay alguien más que piensa igual que yo. Y bueno, también, y Manuel, bueno, te pido permiso, ¿no?, para compartir eso, pero él me decía hace unos minuticos nada más que precisamente en la mañana del día de hoy recordaba un poco acerca del perdón. Y él sin saber, ojo, claro está, sin saber que el día de hoy íbamos a hablar acerca de este tema. Por eso es que digo que Dios es tan perfecto que sencillamente no deja de sorprendernos, y nosotros no podemos dejar de sorprendernos por Él. Así como siempre yo le digo a mis estudiantes, el día que un paciente a ustedes deje, o que un paciente no, el día que ustedes dejen de sorprenderse con los motivos de consultas que llevan sus pacientes, ese día retírense del ejercicio de la psicología. Lo mismo les comparto a ustedes: no dejen de sorprenderse con las maravillas que hace Dios con nosotros, porque aún en medio de la tribulación, aún en medio de tantas cosas tristes, y que nosotros a veces nos sentimos como que estamos en la tormenta, en lo peor de la tormenta, Él está allí, y Él está allí para darnos un mensaje. Todas las personas que existen sobre la faz de la tierra son personas que son instrumentos de Dios, cada una de una forma totalmente diferente. Entonces, siguiendo un poquito con el tema de lo del perdón, ¿no? Decíamos que no necesariamente implica el perdonar. Son muchas cosas las que no incluye el perdonar, pero entonces, ¿qué es perdonar? O sea, si perdonar no es necesariamente olvidarme de lo que pasó, no es dejar de sentir rabia, ganas de quererme vengar, ¿qué es perdonar entonces? Porque es algo que va a quedar allí. Y es como compartía precisamente con Manuel. Yo decía, bueno, perdonar es ese... Él decía, yo te estoy escuchando y creo que ya yo he perdonado muchas situaciones en la vida. Sí, seguramente sí. Pero no todas las personas tienen también la capacidad de hacerlo. Porque como ya les decía hace unos minutos, perdonar es una decisión. Así como amar es una decisión, perdonar también lo es.
Y muchas personas me preguntan a mí, ¿en qué momento perdonar? ¿En qué momento hacerlo? Y yo les digo, eso es algo que nadie lo sabe, o sea, ni tú mismo lo sabes. No, yo no lo sé, solo Dios sabrá. Solo Dios sabe en qué momento. Pero lo que sí te digo es como cuando llegan a tu puerta y te tocan. Ese día tú te levantas, parece mentira, pero tú te levantas con la palabra perdón en la cabeza y tú dices así como que es momento de soltar, porque si no lo suelto ahorita, no lo voy a soltar nunca, no lo voy a soltar en ningún momento. Entonces, el perdón es algo que llega solito. Por eso es que nosotros, vistos ahora desde la fe, empecemos a ver el perdón como uno de nuestros principales valores, o tal vez más que verlo, porque suena como a un tono de imponer, vamos a revisar dentro de nuestros valores espirituales, nuestros valores familiares, qué sé yo, buscar si la palabra perdón está allí. Si la palabra perdón fue algo de aquello que te enseñaron tus padres o tus cuidadores o no sé, tus maestros, el perdón está allí. ¿Realmente tú eres una persona que le gusta perdonar o que le gusta que lo perdonen? O sea, pregúntate si de verdad existe. Ya con el solo hecho que tú me digas, por ejemplo, mira, a mí me gusta que me perdonen, pero no me gusta perdonar. Ya yo digo, ya el perdón está en ti, ya el perdón forma parte de ti. Porque si a ti te gusta que te perdonen, quiere decir que tú le estás dando valor a esa palabra. ¿Por qué? Porque sabes que el decir perdóname, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, no lo hice sin pensar, o cualquier cantidad de excusas que damos, porque también cuando pedimos perdón estamos exponiendo como que excusas para poder sentir la cercanía con la otra persona de la cual yo quiero recibir ese perdón. Entonces, si yo lo tengo como valor y no lo estoy aplicando, quiere decir que de alguna manera yo estoy siendo deshonesto con aquello que yo soy. Entonces, si es uno de mis valores, voy a empezar por decir, vamos a practicarlo, vamos a meterlo dentro de nuestro vocabulario diario. Y lo primero es reconocer que hay una situación. Esa es la primera etapa para empezar a pedir perdón. Reconocer o analizar que hay una situación que me ha hecho daño o una situación en la que yo he hecho daño, que una persona ha salido como que sufriendo. Hay otra segunda etapa que es como en la que yo decido empezar a hacer algo por esa situación que descubrí en la primera etapa. Yo empiezo a hacer como a elegirlo como un botoncito. Perdonar, no perdonar. Yo elijo perdonar. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero ya al menos yo elegí perdonar, ¿sí? Para entonces luego pasar a una tercera etapa. Esa tercera etapa ya ahí empiezan como que a complicarse el asunto, porque ahí es donde sale todo nuestro ser humano, porque ya aquí yo acepto que es una situación que me va a doler. Primera etapa, acepto que hay una situación. Acepto que hay una situación, problema que yo debo perdonar o que a mí me deben perdonar. En la etapa número 2, yo elijo perdonar sin saber cómo hacerlo. Pero ya en la etapa número 3, yo acepto que va a venir dolor, ya sea para mí o para la otra persona. Pero acepto que el sufrimiento va a formar parte de mí. Y no solamente el sufrimiento, también la rabia. También la rabia, porque recuerden lo que yo les decía hace rato. Cuando alguien nos hace daño, cuando esa serpiente nos muerde, deposita en nosotros el veneno de la venganza, de la ira, de la rabia, del descontrol. Entonces, siento rabia y siento dolor. Y yo creo que esa combinación de sentimientos no es nada agradable para ningún ser humano. Yo creo que la peor de las emociones básicas, ¿no? Que ya hemos hablado en otros programas también. Luego de ello, empezamos a establecer estrategias. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo yo puedo perdonar? Bueno, lo primero es saber cómo percibo yo esa situación que ocurrió. Yo voy a hablar de mí, en mi caso, ¿cuál sería una de mis estrategias? Primero, medir la magnitud de la situación. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo califico yo del 0 al 100 esa situación que ocurrió en la que me hiciste tanto daño? ¿Cómo califico yo ese veneno?
levemente mortal, medianamente mortal, altamente mortal. Yo misma le voy a poner como que una clasificación y de acuerdo a eso voy a ir desarrollando las estrategias. Yo, por ejemplo, yo siempre digo, mi trabajo es tan maravilloso que yo pago por preguntar. A mí me encanta preguntar y yo creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene el ser humano, el poder comunicarse, sea como sea. Hasta las personas que se comunican por lenguaje de señas porque no pueden hablar. Pero el comunicarse realmente es una de nuestras herramientas principales. Y siendo yo, en lo personal, yo diría, ok, mira, siéntate ahí que necesito preguntar muchas cosas. Yo necesito que tú me saques de duda. Para mí, el saber las respuestas, por muy duras que sean, es algo que también me genera calma. A mí, no sé, a ti que me estás escuchando el día de hoy, ¿qué es lo que te genera calma? ¿Qué te gustaría decirle a esa persona que te hizo daño, que depositó en ti el veneno? ¿Qué te gustaría preguntarle o qué te gustaría decirle? ¿Qué te gustaría saber del por qué lo hizo? Indiferentemente de que la gente diga, bueno, pero es que ya para qué vas a preguntar si ya lo que pasó, pasó. Sí, lo que pasó, pasó, pero yo necesito una respuesta. Porque yo a partir de esas respuestas es que voy a poder establecer límites. Porque otra cosa es que no es que perdoné y ahora tú eres una persona incondicional para mí. No, ahora el perdonarte es como parte del conocerte un poquito más. Porque si me estás pidiendo perdón ahora, no es que yo sabía que tú me ibas a hacer daño. Me lo hiciste y yo no sabía que me lo ibas a hacer. Ahora me lo hiciste, yo te conozco y por supuesto yo pongo mis propias condiciones. Pero no es porque el perdón es condicional, no. Yo lo que me estoy es protegiendo, como cuando les decía que nos vamos a poner una ropa que la serpiente no pueda pasar, unos zapatos en los que si ella quiere morderme, pues no me va a poder morder porque no va a poder penetrar la tela de ese zapato o el material de ese zapato, ¿ok? Entonces es como yo pongo mis propios límites, yo pongo mis propias barreras para poderme defender y quiero que tú las conozcas para que una vez conociendo tú las barreras, hasta dónde puedes llegar, puedas decir ya no más, ya yo tampoco le puedo hacer más daño porque es una persona que se ha defendido tanto. Me gustaría que nos vayamos a un pequeño corte y al volver entonces le voy a ir dando como que esas últimas estrategias para poder llevar a cabo el perdón y también para que vayamos cerrando nuestro programa del día de hoy, que como siempre digo, nos queda faltando tiempo para seguir hablando. Ya regresamos. Estás escuchando En Compañía de la Fe, un espacio donde la ciencia se complementa con la fe. Estamos de vuelta en nuestro programa En Compañía de la Fe, el día de hoy hablando acerca del perdón, una palabra tan corta pero a veces tan difícil de pronunciar y en la que le hemos dado como que mucho peso a quizás cómo yo estoy del lado de aquella persona a la que agraviaron, aquella persona que ha sufrido una decepción por parte de otra persona que hizo algo pues que me hizo daño. Pero cuando yo hablo de perdón no puedo dejar de hablar de la persona que cometió el error o de la persona que hizo aquella situación que me hizo muchísimo daño, porque está la persona que tal vez lo haya hecho con una planificación previa, que lo haya hecho con la intención realmente de hacer daño, como también está aquella persona que actuó sin saber que iba a hacer daño. Entonces, cualquiera de estas dos personas, lo que sí sabemos es que tienen algo en común y es que le hicieron daño a otro ser querido. Que ojo, puede ser que sea un ser querido como puede que no. Vamos a suponer que es un ser querido, sobre todo porque estamos hablando del perdón. Si es un ser por el que no tenemos afecto, pues sencillamente es algo que pasa y ya. La palabra perdón nosotros estamos acostumbrados a usarla como que coloquialmente, pero en el momento en que de verdad implica una situación en la que debemos desprendernos de aquello que somos y poderle dar paso a la reconciliación, es cuando a nosotros más nos cuesta decir
perdóname. Porque vamos por la calle y pisamos a alguien sin querer y le decimos, ay, perdón. O lo tropezamos y decimos, ay, perdón. O como cuando le interrumpimos a alguien al hablar, decimos, perdón. Pero cuando de verdad es una situación que al otro le ocasiona dolor, pedimos perdón. De verdad somos capaces como que de salir por un momento de nuestro cuerpo y sacar todo aquel sentimiento, todo aquel veneno malo que ha dejado aquella serpiente en mí. Entonces, basándome en eso, la persona que comete la falta, que también voy a hablar desde mi experiencia, porque no solamente soy aquella persona a la que le han fallado, también he sido la persona que ha fallado. Yo soy capaz de pedir perdón desde el corazón. O sea, de verdad yo puedo utilizar esta palabra desde la sinceridad. Lo primero, porque también existen unos pasos para yo poderlo hacer, para yo poder pedir perdón sinceramente, digámoslo así. Lo primero es reconocer que hay una situación que le ocasionó dolor a la otra persona, que la otra persona de verdad está dolida por eso que yo hice. Analizar mi propia conducta, analizar qué me llevó a mí a hacer eso, por qué lo hice, ¿será que no me di cuenta? ¿Será que no me importó la otra persona? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Fue un accidente? ¿Fue algo que pasó y ya? ¿Fue algo que lo hice sin medir qué era lo que iba a pasar? O pensé que tal vez la otra persona no lo iba a interpretar como malo. Yo voy a analizar mis propias conductas y luego voy a empezar a definir un plan de acción. Así como yo les decía ahorita, revisar si el perdón forma parte de esas técnicas o de esos valores, más que técnicas, de esos valores que me han inculcado a mí desde pequeño. Asimismo, yo como esa persona que hizo mal, debo revisar y poder establecer un plan de acción para que esto no vuelva a ocurrir. Un plan de acción también para poderle llegar a la otra persona y poderle pedir perdón. Porque no es solamente pedir perdón y ya. Es poder medir qué tan grande fue esa conducta para que la otra persona sea capaz de darle como que el tiempo, definir el tiempo necesario para poder decir, ya, voy a perdonar o no voy a perdonar. Porque yo debo estar claro y saber que hay situaciones que se dejan pasar fácilmente, como hay otras situaciones que no se dejan pasar fácilmente. Por eso es que les decía que el perdón no necesariamente implica la reconciliación, implica el te dejo ir, te suelto para yo poder ser feliz. Porque como les decía hace rato, imagínense que te muerde una serpiente. ¿A quién le queda el veneno dentro? A nosotros. Si el veneno de la venganza, de la ira, de la rabia está dentro de nosotros, ¿le hará daño a la serpiente que me picó o me hará daño a mí? Puede ser que a ella le haga daño, no sé, porque se le acabó el veneno que tenía dentro, probablemente. Pero el veneno a quien le quedó fue a mí, dentro de mi cuerpo. Entonces yo también debo empezar como ese proceso de sanación para poder continuar con mi vida, sobre todo si decimos que creemos en Dios, porque Dios no nos quiere tristes. Y fue algo que yo también renové este fin de semana pasado. Dios nunca nos quiere tristes, Dios nos quiere con una sonrisa en nuestros rostros, pese a las situaciones que vivimos. Y lo último que debe hacer esa persona que ha agraviado a otro es poder pedir perdón explícitamente. ¿Cómo yo puedo ser capaz de llevar a cabo un pedir perdón? ¿Cómo yo puedo hacerlo? ¿O cómo quiere la otra persona que lo haga? Pero el proceso de pedir perdón es un proceso que llevan a cabo dos personas, el que hizo daño y también al que le hicieron daño. Es un trabajo recíproco, es un trabajo en el que cada uno nos vamos ayudando y uno va sosteniendo al otro. Y cuando es el amor, precisamente, lo que está en medio de los dos, es algo que puede fluir muy fácilmente. Imagínense una situación entre dos hermanos que, bueno, no se hablan, pero hay un amor que los une desde que son muy pequeños. Entonces, si yo me centro en ese amor, puedo ser capaz también de perdonar. O por el contrario, no puedo reconciliarme contigo, pero sí te digo, te perdono, hermano, te perdono sinceramente de corazón, pero me retiro.
¿Ok? Entonces, bueno, de verdad que agradecidísima con este programa, con este día en el que el Señor definitivamente creo que guió todo para yo poder hablar acerca de este tema, que es un tema bastante difícil, incluso para mí, porque aunque lo estoy conduciendo, he estado en esas dos posiciones, en la que me hacen daño y en la que yo sin querer también he hecho daño, sin querer o a veces queriendo, ¿no? Como dice el Chapulín, como dice el Chavo. Fue sin querer queriendo, a veces es queriendo. Entonces, bueno, la invitación para ti, la tarea que te dejo este fin de semana es para que no solamente disfrutes de las maravillas de Dios, sino que dentro de esas maravillas Él te está dejando ese don de perdonar, ese don de poder ver la fragilidad del otro, y a través de ese otro, que es un espejo, ver mi propia fragilidad, ver que yo también puedo pecar, porque soy un ser humano. Y que bueno, puedas revisar en todas esos familiares, todos esos seres queridos, si quizás hay alguno que todavía falta por pedirle perdón, o falta uno al cual yo deba perdonar por una situación que haya ocurrido. De más está decirles que nos vemos la próxima semana, el próximo sábado a las 8 de la mañana. Hasta ahora nos vemos, ¿no? No sabemos qué pueda pasar en el transcurso de la semana, pero hasta ahora nos vemos. Esperemos poder seguirles como que conducción a este tema del perdón, pero visto desde otros puntos de vista. No nos podemos despedir sin antes agradecer a las personas que hicieron posible este programa el día de hoy. En el control técnico Manuel Ortega, en la producción general el licenciado Humberto Orozco, en el servicio multimedia Manuel Ortega, precisamente en la dirección de la emisora la magíster Noreli Fuenmayor, en la producción y conducción quien les habló como todos los sábados a las 8 de la mañana, Iris González, y en la dirección general el Espíritu Santo. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Chao. Misericordia presentó En Compañía de la Fe, un espacio donde la ciencia se complementa con la fe para proporcionar un bienestar integral. Querido radioyente, te invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Voz de la Misericordia, El Moján. Síguenos en Instagram, @lavoz_de-la-misericordia. Nuestro canal de Telegram, Amigos de la Voz de la Misericordia. También estamos disponibles en Facebook y en la plataforma digital Seno Radio. Si deseas dejar comentarios, sugerencias o peticiones, puedes hacerlo a través del 0412-102-7530. Somos la Voz de la Misericordia, en compañía con el amor de Dios. Sigue en compañía con el amor de Dios.